Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a leer solamente el versículo 22, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo o que las grasas de los carneros. Amén. Amén. Quisiéramos en esta noche tomar una palabrita que tiene un tremendo, pero tremendo valor y una tremenda importancia. Y esta palabra es la obediencia. Quisiéramos hablar de la obediencia. Amén. Una palabra que para cualquiera de nosotros quizás no tiene mucho sentido, no tiene mucho valor, quizás no mucha importancia, pero cuando comenzamos a mirar la palabra de Dios y vemos por intermedio de ella, podemos darnos cuenta que la palabra esta llamada obediencia tiene mucho más valor, tiene mucha más importancia de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. O de lo que nosotros pensamos. En la Biblia, en la palabra misma de Dios, podemos ver y podemos darnos cuenta que hubieron hombres, como también mujeres, que perdieron su salvación por no obedecer a la palabra de Dios. En la Biblia hubieron hombres que les costó la salvación y que fueron removidos, que fueron sacados del lugar en que Dios los había puesto, y todo esto porque no obedecieron a los mandamientos ni a la palabra de Dios. El primer hombre y la primera mujer que cayeron en este pecado, el primer hombre fue Adán. Aleluya. El primer hombre que cayó en este pecado de desobediencia fue Adán. Amén. La primera mujer que encontramos en la Biblia que cayó en el pecado de la desobediencia fue Eva. Y desde ese día hasta el día de hoy, la desobediencia sigue estando presente en los hijos e hijas de Dios. ¿Por qué digo que Adán fue el primero en caer en este pecado? Porque Dios les advirtió tanto a Adán como a Eva y les dijo que de todos los árboles que estaban en el huerto, del fruto de ellos podían comer. Pero había un solo árbol en el huerto del cual ellos no podían comer del fruto de ese árbol. Por lo tanto, esta pareja, ellos estaban advertidos.
Si lo único que tenían que hacer, Adán y Eva, lo único que ellos tenían que hacer era obedecer a la palabra de Dios. Nada más que eso. Dios no le estaba pidiendo que hicieran algo más. No, la Biblia no muestra nada de eso. La Biblia solamente nos muestra y nos enseña que Dios les dijo que no tenían que comer de ese fruto, porque el día que ellos comieran iban a morir. Amén. Dios no les pedía absolutamente nada más que eso, solamente que obedecieran. Dios, el Dios de Adán, el Dios de Eva, a nosotros hoy en día nos pide lo mismo. Solamente Dios nos pide que podamos obedecer a su palabra. Amén, Jesús. Nada más. Y el obedecer delante de la presencia de Dios tiene mucho más valor. El obedecer a la palabra de Dios tiene mucha más importancia que hacer o ejecutar cualquier otra cosa dentro de la obra de Dios. Así es, Señor. Yo no digo que lo que podamos hacer dentro de la obra de Dios, no digo que sea malo o que no tengamos que hacerlo. Pero por sobre todas esas cosas que nosotros hagamos concerniente a la obra de Dios, Dios quiere que por sobre todas esas cosas nosotros primero tengamos que obedecer. Así es, Señor. Porque si no hay obediencia, si hacemos cosas sin obedecer las primeras, no vamos a agradar a Dios. Y Dios no se va a agradar de eso. Amén, así es. Leíamos lo que escribió y dice aquí en Primera de Samuel. Samuel le dijo a un hombre llamado Saúl, un hombre que fue puesto por rey, porque el pueblo pidió rey, porque el pueblo pidió un hombre que los gobernara. Dios le puso un rey y este hombre se llamaba Saúl. Saúl fue un rey, fue un hombre que nunca hizo la palabra como Dios se lo ordenó, como Dios se lo pidió. Así es, mi Dios. Siempre Saúl hizo las cosas a media. Y eso fue desagradando al corazón de Dios. En Saúl estaba esa soberbia. En Saúl estaba esa desobediencia, Aleluya. esa rebeldía de no obedecer en todo a nuestro Dios. Es verdad, mi Dios. Es por eso que cuando Samuel dice aquí, y Samuel dijo, ¿tiene Dios tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Dios? Hay una pregunta. Samuel le hace una pregunta al rey Saúl. ¿Acaso Dios se agrada? ¿Acaso Dios se pone contento? ¿Acaso Dios se regocija? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Con los holocaustos, con los sacrificios, con las víctimas. ¿Acaso Dios se agrada de eso? Bendito sea el Señor Jesús. Dice, como en obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba esperando de Saúl? Dios estaba esperando que Saúl, en vez de traer víctimas,
en vez de sacrificar y ofrecer holocausto, sacrificios a Dios, Dios lo primero que esperaba de Saúl era que Saúl le obedeciera. Así es. Dios podía haber recibido todo tipo de víctima, todo tipo de sacrificio, de holocausto. Dios podía haberlos recibido, pero siempre y cuando Saúl hubiese obedecido en todo a Dios. Amén. Pero aquí está el problema. Saúl no obedecía en todo lo que Dios le ordenaba hacer. Ahora traigamos esto al tiempo presente. Y estas enseñanzas son para nosotros como la iglesia de Dios, la cual somos nosotros. Así es. Nosotros podemos orar a Dios. Nosotros podemos ir a cada servicio, a cada reunión que nos toque un día, 3 días, 2 días, 4 días en la semana. Podemos participar de todas las reuniones. Podemos ofrendar. Podemos entregar el diezmo. Podemos hacer esto y lo otro. Pero si no hay obediencia, lamentablemente, todas esas veces que vamos al servicio, si no hay una obediencia a Dios en lo otro, lamentablemente no sirve. Así es. No agradamos a Dios. Amén. Hay algo que está faltando en nosotros. Hay algo que en nosotros está faltando y es en obedecer a Dios. Amén. Así es. Amén. Saúl sabía que Dios y que para Dios se le sacrificaban animales. Saúl sabía que se apartaban los mejores animales para sacrificarlo y ofrendarlo y presentarlos a Dios. Saúl sabía eso, pero dejaba de hacer lo otro. Amén. Entonces Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el sebo o que las gorduras o que las grasas de los carneros. Amén. Amén. Eso es lo que trata de decirle Samuel a Saúl. Mira, Saúl, Dios mira con más agrado. Dios le da más valor, más importancia. Para Dios es más importante que tú le obedezcas antes que le ofrezcas animales, antes que le traigas vacas, antes que le traigas bueyes. No, Dios no valoriza tanto eso. Lo que Dios valoriza es que tú le obedezcas. Amén. Sí, Señor. En la obediencia está la ganancia. Amén. En la obediencia para nosotros está la ganancia. Mientras nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, Dios se encargará de ayudarnos. Así es. Dios se encargará de bendecirnos. Mientras nosotros obedezcamos a la Biblia, que es la voz misma de Dios, que es la palabra misma de Dios, Dios se encargará de prosperarnos. Amén. Dios se encargará de llenarnos de conocimiento y de Amén. sabiduría. Aleluya. Mientras obedezcamos a la palabra de Dios, Sí, Señor. podemos hacer muchos esfuerzos, podemos hacer muchos sacrificios, pero si no hay una obediencia total, lamentablemente mi sacrificio, mi esfuerzo, también el tuyo, lamentablemente no será del agrado de Dios. Así es. Porque por sobre todo lo que hagamos, por sobre todo lo que hagamos para Dios, por sobre todo esto, tiene que haber primero obediencia. Amén. Primero obediencia. Amén. Amén. Hoy en día
podemos ver una familia cualquiera. Permiso, me voy a sacar esto. Podemos ver una familia cualquiera. Voy a dejarla por aquí. Un matrimonio cualquiera donde puede tener varios hijos, como pueden ser pocos hijos. Pero hoy en día estamos en estos tiempos en donde los hijos, lo más que hay en ellos es desobediencia. Así es verdad. Es muy raro encontrar un hijo que sea obediente a los consejos del padre o de la madre. Amén. Hoy en día hay muchos hijos desobedientes a los padres. Amén. Y debido a esa desobediencia que hay en los hijos, les acarrea graves consecuencias. Podemos ver en todo el mundo, en todos los lugares, que hay hijos, hay jóvenes que están pasando por momentos muy difíciles, momentos críticos, momentos de amargura, de tristeza, y no porque el padre o no porque la madre no los hayan aconsejado. Fue porque ellos jamás quisieron obedecer al consejo del padre o de la madre. Amén. Ahora los encontramos quizás privados de libertad, presos en una cárcel física. Los encontramos quizás sumidos en alguna droga, en algún vicio. Y no porque los padres no lo hayan aconsejado, es que nunca quisieron obedecer al consejo de sus padres. Así es, Señor. La iglesia del Señor Jesús, la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchos hijos de Dios, que están viviendo momentos críticos, que están pasando por momentos terribles. Y no es porque Dios no los haya aconsejado, no es porque Dios no les haya hablado, no es porque nuestro Padre Celestial no los haya aconsejado, no les haya advertido el peligro. Aleluya. Fue por esto, fue porque ellos jamás quisieron obedecer a la palabra o a los consejos de Dios. Así es, Señor. Saúl, yo le dije anteriormente que en la Biblia hay hombres y mujeres que fueron destituidos de la presencia de Dios, Así es, que Señor. fueron echados de la presencia de Dios. Amén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios, por la desobediencia, Dios los sacó del lugar de la bendición. Amén. Dios los sacó del lugar de seguridad. Pasaron a ser seres mortales. Perdieron la inmortalidad. Amén, amén. Perdieron la eternidad solamente por desobedecer a Dios, solamente por desobedecer a la palabra de Dios. Adán y Eva perdieron la inmortalidad. Así es. Y fueron echados de la misma presencia de su Creador. Ya entre ellos no había dejado de existir esa comunión estrecha entre Dios y Adán, Amén. entre Dios y Eva. Así es, Jesús. Esa comunión que había mientras estuvieron en el huerto del Edén, mientras se mantuvieron haciendo la palabra de Dios, mientras permanecieron obedeciendo la palabra de Dios, tenían una comunión única con su Creador, escuchaban la voz de su Señor en el huerto. Pero eso se terminó. ¿Cuándo se terminó y se acabó? Cuando Adán y Eva desobedecieron a la palabra Amén, de Dios. amén. Cuando nosotros los cristianos comenzamos a desobedecer a la palabra de Dios, la comunión estrecha, esa comunión única que hay entre Dios y nosotros los hombres, su iglesia, cuando comenzamos a desobedecer la palabra de Dios,
esa comunión comienza a soltarse. Esa estrechez que hay entre Dios y sus hijos Amén. comienza a adentrar una separación entre uno y el otro, entre Dios y nosotros los hombres, Amén. entre los hombres y el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y no es porque Dios quiera, no es porque Dios quiera hacerlo, es porque nosotros queremos que sea así, es porque nosotros queremos que esto se lleve a cabo. Aleluya. ¿Y por qué esto Jesús. se lleva a cabo y se produce todos estos quiebres, estas separaciones entre nosotros y Dios? Porque dejamos de obedecer a la palabra de Dios. Amén. Sí, podemos hacer muchas cosas, como lo decía anteriormente. Podemos estar dentro de la iglesia. Podemos seguir cantando para Dios. Podemos seguir invocando el nombre de Jesús. Pero hemos dejado la obediencia de lado. Alabado sea nuestro Dios y que Así toda es. la gloria sea para Él. Amén. Voy a leer algunas citas bíblicas que están aquí en su palabra para ir viendo qué es lo que pasa cuando hay obediencia y desobediencia al Señor y Salvador Jesucristo. Dice el libro de los Proverbios, lo que escribe el rey sabio Salomón, Proverbios capítulo 21, hay algo que Salomón habla, Proverbios capítulo 21 y el versículo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Haced justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificios. Amén. Amén. Hacer justicia, amén, y juicio es a Dios Aleluya. mejor que los sacrificios. Amén. Amén. Hacer justicia y juicio delante de los ojos de Dios es mucho mejor eso antes que los sacrificios vanos. Yo puedo ir siempre a la reunión, puedo estar ahí, pero si no está lo otro, de nada sirve mi sacrificio. Pasa a ser mi sacrificio un sacrificio de necio nada más. Amén. Así es. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Más agradable, aleluya, que sacrificio. Amén. Amén. Esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que agrada al Señor Jesucristo. Que en nosotros, sus hijos, pueda estar siempre la obediencia. Amén. Y Dios se encargará de ayudarnos. Así es, Señor. Dios jamás nos dejará a la deriva cuando hay obediencia a su palabra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Muchas veces nos cuesta obedecer. Nos cuesta someternos. Amén. Nos cuesta poner por obra lo que Dios nos pide. Nos cuesta obedecer Aleluya. y nos convertimos en hijos desobedientes. Nos convertimos en hijos e hijas desobedientes de la palabra de Dios. ¿Qué dice el profeta Isaías hablando acerca de esto mismo, de la obediencia, de esto que ha quedado muy, pero muy atrás? Son muy pocos, muy, pero muy pocos, los que hoy en día nos esforzamos quizás para poder obedecer a la palabra del Señor Jesucristo. Buscamos la forma y la salida y la excusa de poder decir, no, si no tiene nada de malo, esto no me va a afectar, esto no me va a traer ninguna consecuencia, esto no me va a acarrear ninguna consecuencia mala. Hermanos, sí, cada vez que
usted como yo desobedecemos a los mandamientos de Dios, esto comienza a traer a nuestra vida espiritual, trae consecuencias, desánimo espiritual, trae bajeza espiritual, trae muerte espiritual, trae falta de presencia de Dios, acarrea falta de fe en nosotros, porque Dios no respalda, Dios no apoya cuando hay desobediencia en el corazón a la palabra de Él. Sí, Señor. Dios no le dio un aplauso, Dios no felicitó a Saúl por intermedio de Samuel. Dios no le dijo: Samuel, dile a Saúl que yo lo felicito por haber traído vivo al rey de los amalecitas. Yo lo felicito por haber traído el ganado más gordo. No, no, no. Dios no se alegró. Dios no lo felicitó. Dios le mandó a decir que su reino se había quebrado, que su reino se había terminado, que ya se había buscado a otro por la desobediencia. Saúl, por desobedecer a Dios, le costó el puesto de rey. Saúl fue removido del trono real. ¿Y por qué cosa? Porque desobedeció al mandamiento o a la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros los hijos de Dios, nosotros los predicadores, las hermanas enseñadoras, los músicos que están en la música, en el coro, ninguno de nosotros es inmovible. Ninguno de nosotros es inmovible. Si comenzamos a desobedecer a la palabra de Dios, Dios tomará a otro más fiel que nosotros y lo pondrá en el lugar que los tenía a nosotros. Amén. Dios se tomará de otro hombre, Dios se tomará de otro predicador, Dios se tomará de otra hermana que enseñe, Dios se tomará de otro músico que toque para Él. Pero Dios buscará a alguien mejor para poder llenar ese vacío de donde Él sacó a ese hombre o a esa mujer por ser un desobediente a su palabra. Sí, Señor. Amén. Saúl le costó el puesto como rey y Dios lo desamparó. Amén. Dios lo dejó solo. Así es. El ungido de Dios ahora estaba sin unción. El Aleluya. ungido que había sido de Dios ahora estaba solo. El ungido que Dios había usado en las batallas para destruir enemigos ahora está solo. Ahora echa mano a una bruja. Ahora Saúl se siente tan desesperado, tan solo. No es porque Dios haya querido dejarlo solo, fue por la desobediencia. Ahora Saúl no haya a quien consultarle. No está Samuel, no hay nadie. Saúl está solo. Acude por ayuda a una bruja Sí, Señor. para que le dijera algo. Era desesperante para Saúl. El Espíritu de Dios, lo que movía a Saúl, ya no estaba en él. Aleluya. Con nosotros puede pasar absolutamente lo mismo. Sí, Señor. Por nuestra propia desobediencia a la palabra de Dios. No si no tiene nada de malo que yo haga esto y que yo haga lo otro. Hermano y amigo, sí tiene algo de malo. Si está escrito aquí y si yo no lo hago, si usted no lo hace, tiene algo de malo y a la larga los va a traer consecuencias. Amén, amén. Si no está escrito aquí, bien por usted y bien por mí. Pero si está escrito en la palabra de Dios, es palabra de Dios y no podemos quitar esa cita, ese mandamiento, ese versículo donde Dios nos ordena y nos pide algo. Si está escrito aquí, hemos sido llamados para cumplirlo. Amén, así es. Isaías capítulo 1,
aquí vemos una tremenda queja de parte de Dios para con su pueblo Israel. Leo en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 1, voy a leer del versículo 11 al 13. Dice la Biblia, ¿para qué a mí, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hay un signo de interrogación y esto significa que hay una pregunta de Dios hacia su pueblo. Amén. ¿Para qué a mí, dice Dios, la multitud de sacrificios? ¿Para qué? ¿Qué sacaba Israel con traer multitudes de víctimas de animales, una grande cantidad, para sacrificarlas a Dios? Dios dice, ¿para qué a mí? Si Israel en ese momento eran los desobedientes más grandes. Lo primero que Dios quería en ellos, lo primero que Dios estaba esperando de ellos, era que lo obedecieran. Y después que ellos obedecieran a Dios, después le trajeran sacrificio. Pero ellos le traían multitudes de sacrificios, pero no había obediencia a las otras cosas. Así es, Dios. Usted como yo podemos traer muchas cosas a Dios. Aquí está lo que tengo que traer para el alfolí, para ir en ayuda de algún hermano, de alguna hermana, de alguna familia, porque el esposo, el hermano está sin trabajo. Aquí hay una ofrenda voluntaria para ayudar al hermano. Son cosas buenas, pero si no hay obediencia a las otras cosas, no sirve de nada. ¿Acaso el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo, si tú cuando vas a ofrendar, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, detente, date la vuelta y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y después que estés reconciliado con tu hermano, ve y entrega tu ofrenda. Así es, Señor. ¿De qué sirve pasar a dejar 1,000, 2,000, 5,000, 8,000, 10,000 pesos? Pasar a ofrendar en cada reunión. ¿De qué sirve ofrendar si no estamos obedeciendo en las otras cosas? ¿Mirará a Dios esa ofrenda con agrado cuando hay un corazón lleno de desobediencia? Aleluya. Cuando hay un corazón lleno de desobediencia, ¿será aceptada por Dios esos 10,000 pesos? Claro, el que ve que tú echas 10,000 pesos, 15, 20,000 pesos, si el pastor está interesado al dinero, el pastor te va a dar un aplauso, el hermano echó 20,000, que el Señor bendiga al hermano. Pero ¿cuál es la opinión de Dios? Bendito es su nombre, Jesús. Dios mira el corazón, Dios no mira el billete de 20,000 pesos, de 10,000 pesos, Dios mira nuestro corazón. Amén, amén. Si tu corazón y el mío está lleno de desobediencia a la palabra de Dios, ¿de qué sirve esa plata? ¿De qué sirve ese dinero? De nada. Mejor pongámoslos a cuenta con Dios y comencemos a obedecer a Dios en todo lo que Él ha dejado establecido en su palabra, y después traigamos ese billete, si es grande o es pequeño, da lo mismo. Bien, el Señor tiene la queja aquí, estamos leyendo el versículo 11, ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de sacrificios? ¿Qué más dice? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. Estoy harto. Eso es lo que Dios le está diciendo. Estoy harto de que me traigan animales gordos. Estoy harto de los carneros, de los cebos, de las grasas, de estos animales que son engordados. Estoy harto de eso. Dios no se agradaba. Podían ser los mejores vacunos, sí. Podían ser los mejores bueyes. Podían ser los mejores corderos. Pero Dios no se agradaba porque no había en ellos obediencia a Dios. Así es, Señor. Ellos pensaban, aquí Israel, ellos pensaban que con traer una grande multitud, una grande cantidad de animales, de sacrificios para ofrecérselo a Dios, ellos pensaban que con eso podían suplir lo demás.
Ellos pensaban que con eso podían tapar la otra maldad, podían tapar el pecado, podían pasar desapercibido delante de los ojos de Dios. Ellos pensaban que con eso iban a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. No, Jesús. Dios no puede ser engañado. No. No, no, no. Pastor, aquí está mi diezmo. Pastor, mire, yo le traigo más del diezmo. Aquí está, le traigo tanto dinero. Mire, aquí le traigo una buena ofrenda, pastor. Claro, el pastor feliz y contento. Pero ¿qué opina el pastor de los pastores? Aleluya. ¿Qué opina el pastor de los pastores cuyo nombre es Jesús? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, no quiero, dice el Señor, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrío. El versículo 12 dice, ¿quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentarte delante de mí para pisar mis atrios? No me traigáis más vano presente, les dijo Dios. No me traigas más vano presente. ¿Qué más le dice? El perfume me es abominación. El Señor lo rechazaba. Me es abominación. Luna nueva y sábado, guardaban el sábado. Ellos cumplían con esto, con las lunas nuevas, con el sábado. Gloria al Señor. Luna nueva y sábado. El Señor le dice, el convocar asambleas o el que se reúnan, el que se congregan, no las puedo soportar. Son maldad o iniquidad vuestras fiestas o vuestras solemnidades. Amén. Amén. ¿Lo aceptaba Dios? No. ¿Lo recibía Dios? No. Dios le dice en su cara, se los rechaza. No se los manda a decir con absolutamente con nadie. Él mismo les dice, no me traigan más esto ni lo otro. ¿Qué sacan con reunirse? ¿Qué sacan con congregarse? ¿Qué sacan con tener fiesta en mi nombre? Si sus corazones están llenos de desobediencia. ¿Acaso no estará pasando lo mismo con nosotros? ¿Acaso no estará aconteciendo lo mismo con nosotros? Nos reunimos, lo cual no es malo, porque hay que hacerlo. Amén. Hay que congregarse. Sí, hay que congregarse. Así es, Señor. Hay que llevar sacrificios al Señor. ¿Y cuál es el mejor sacrificio? Nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, Amén. santo. Mire, escuche, en sacrificio vivo, santo, y mire lo que dice, agradable a Dios, Sí, que Señor. es vuestro racional culto. Amén. Entonces, cuando vamos a la iglesia para congregarnos, para reunirnos, tenemos que hallar gracia delante de Dios. Y para poder hallar gracia delante de Dios tiene que haber obediencia. Sí, amén. Queremos tener unas verdaderas fiestas espirituales cuando nos reunimos. Queremos celebrar al Señor. Y muchas veces no acontece nada. Y es debido a todo esto. Es que estamos convirtiéndonos o nos hemos convertido muchas veces en unos verdaderos desobedientes a la palabra de Dios. Así es, Señor. Amén. Hablamos lo que queremos. Vestimos como queremos vestir. Andamos como queremos andar. Unos verdaderos desobedientes a la palabra de Dios. Si el Señor me dice a mí, como hijo de Él, como cristiano, seguidor de Cristo, si el Señor a mí me dice que yo no tengo que raparme, no tengo que afeitarme mi cabeza, si está escrito en la palabra, yo no puedo hacerlo. Y si yo lo hago, me estoy convirtiendo en un hijo de Él, en un hombre desobediente, y no Amén. estoy agradando a Dios.
Así es. Si la palabra de Dios le dice a las hermanas mujeres que no tienen que cortarse el pelo, que no tienen que teñirse el pelo, y si lo dice la Biblia, y si las hermanas se cortan el pelo, las mujeres se tiñen el pelo, hermana, tú estás convirtiéndote en una mujer desobediente a la palabra de Dios. Así es. Aleluya. Y lo que estás haciendo afuera de eso no está agradando a Dios. No. Es que está escrito. Amén. Aunque usted me diga, es que pastor no tiene nada de malo, sí tiene de malo porque está escrito en la Biblia. Amén. Dios le dijo a Saúl, ve, le dijo a Samuel, dile a Saúl que vaya y que mate a todos los amalecitas, que mate hasta los niños que están mamando, los niños que los mate, a los animales, que mate a todos los animales. ¿Qué culpa tenían los animales? Pero dile a Saúl que mate a las guaguas, que mate a las mujeres, que mate a las ancianas, que mate a los animales, que los mate a todos. Así es. Pero tiene que arrasar con todo. La tierra donde moran los amalecitas tiene que quedar vacía de sobrevivientes. Amén. Era la orden de Dios. Era la orden de Dios. Amén. ¿Acaso Así aquí es. la Biblia nos dice que nosotros como cristianos tenemos que dejar esto y lo otro? Claro que está aquí. Amén. Amén. ¿Y por qué usted lo hace y por qué yo lo hago? ¿Por qué yo desobedezco a lo que el Señor me manda? Si la Biblia dice en 2 de Corintios que nosotros los hombres tenemos que presentarlos delante de Dios con caras descubiertas, ¿por Así qué es. entonces hoy en día hay cristianos, hombres cristianos, que se están dejando la barba? Si está escrito en la Biblia, ¿por qué usted lo está haciendo? No, es que no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Está bien, Moisés se ponía un velo cuando bajó del monte. La gloria de Dios era tanta en el rostro de Moisés que Moisés tomó un velo y se lo puso aquí. Así es. Porque los hijos de Israel, los israelitas mismos, no podían mirar fijamente el rostro de Moisés, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios era tanta, pero tanta, que el rostro de Moisés era como mirar el sol. Así es, mi Dios. Amén. Y es por eso que Moisés, para ocultar, tapar la gloria de Dios, se puso un velo. Amén. Hoy en día nosotros los cristianos varones no tenemos por qué andar ocultando la gloria de Dios, hermano y amigo. Así es. Tú como yo tenemos que mostrar la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios tiene que reflejarse en nuestro rostro. Amén. El hombre que comienza a usar barba es porque está ocultando algo. Cuando la policía anda buscando por ahí algún malhechor, algún ladrón, algún criminal, el hombre se deja barba para poder ocultarse de la policía. ¿Usted por qué se deja barba, cristiano? ¿De quién se trata de esconder? ¿De quién se trata de ocultar? Usted es un hijo de Dios. Ande con su rostro descubierto, que se pueda ver en su rostro, que se pueda reflejar en tu rostro que tú eres un verdadero hijo de Dios. Amén. Así Y si es. tú eres un cristiano y te estás dejando la barba, entonces tú estás en contra de la palabra de Dios y te estás convirtiendo y te has convertido en un hijo de desobediencia. Así es. Es que hoy en día, que no sé, es que si digo así, es que si hablo estas cosas detrás del púlpito, se me va a ir toda la gente. No, si el que se va es porque no acepta la doctrina. Amén. El que se va, el que se retira, es porque no le gusta la palabra de Dios. Es porque no está de acuerdo con Dios. Así es. No es que el hombre no esté de acuerdo con el pastor. No es que el hombre que el que se va, no es que no esté de acuerdo con la congregación. No, no, no. El hombre no se va por el pastor. Si ese hombre se va, no se va por la congregación. Se va porque no le gusta la palabra de Dios. El ¿Verdad? problema no lo tiene con el pastor. Ese hombre el problema no lo tiene con la congregación. El problema lo tiene con Dios. Así es. Amén. Y la mujer que se va, porque se le dice, hermanita, usted no puede usar más pantalones, porque la Biblia dice en el libro, ¿cierto?, de Deuteronomio, que la mujer no debe usar pantalones porque son vestiduras de hombre. Ah, es que eso era para el tiempo de la ley. Lo dice la Biblia y el Dios de la ley es el mismo Dios de la gracia. Amén. 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 Nos hemos Gloria. convertido en hijos desobedientes. Amén. Claro que sí. No se olvide. A Adán y Eva les costó la eternidad.
y fueron desechados de la presencia de Dios. No, Amén. si no tiene nada de malo que yo me eche una manito de gato, claro que lo tiene. Lea la Biblia. Así es, Señor. A Dios, Amén. al Señor Jesús nuestro Dios, que es el mismo Dios de nosotros, donde estamos aquí con el profeta Isaías, a Dios no le agradó nada de esto. Nada. Ellos traían muchos animales, montones de bueyes, de carneros gordos, de ovejas para sacrificarlas a Dios, ofrecérselas en ofrenda. Dios los rechazó. Así es, Señor. Dios los rechazó. Amén. Porque no había en ellos obediencia. El profeta Jeremías dice así acerca de esto mismo. Jeremías capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. Y lo leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mire lo que dice Dios por intermedio del profeta Jeremías. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto, acerca de los holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz o mi palabra, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todos mis caminos que os mandaré, para que os vaya bien. Amén. Expliquemos, exhortemos un poquito de lo que habla Dios por intermedio de su siervo Jeremías. Gloria al Señor. Dios trata de decir, yo nunca jamás a ustedes los saqué, o cuando los saqué de Egipto, yo nunca jamás les pedí a ustedes que me ofrecieran víctimas, que me ofrecieran holocaustos, sacrificios. Yo jamás, dice el Señor, les pedí eso. Jamás. Lo único que el Señor dice, el 23, lo único que les mandé y les dije esto, escuchen mi voz. Aleluya. Era lo único que Dios les pedía. Escuchen, ¿qué cosa? Mi voz. ¿Y qué más? Si ustedes escuchan mi voz, y seré para vosotros su Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios le dice. Si ustedes escuchan mi voz, mi palabra, yo seré para ustedes su Dios. Amén. Y ustedes, le dice Dios, serán para mí mi pueblo. Amén. Sí, Solamente tienen que andar en todo camino que yo os mandare. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Cuando hay obediencia a la palabra de Dios, entonces vamos a andar en el camino en el cual Dios nos ha puesto. Así es, mi Dios. Amén. Sí. Si obedecemos a la palabra de Dios y andaremos en el camino que Dios nos ha puesto, y si andamos en el camino que Dios nos ha puesto, entonces nos va a ir bien. Amén. Así es. Porque es promesa de Dios. Amén. Amén. Es promesa de Dios. Si hoy en día tenemos mucha gente en los hogares detenida, ¿por qué cree usted que? Porque nunca quisieron obedecer a la palabra de Dios. El problema no lo tuvieron con la congregación, ni con el pastor, ni con nadie. El problema lo tuvieron con Dios. Amén. Así es. Quisiera tomar una cita bíblica más que se encuentra en el libro de Miqueas para ya ir concluyendo con esto. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, voy a leer del versículo 6 al versículo 8, para ya ir poniéndole fin a esto que es tan importante como es obedecer a la palabra Sí, de Señor. Dios. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Con qué, dice? Hay una pregunta aquí. ¿Con qué vendré o me presentaré a Jehová?
¿Con qué? ¿Con qué vendré? Y me presentaré a Dios y adoraré al alto Dios. Dice, vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. El 7 dice, ¿se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi pecado? ¿El fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Aquí hay un hombre que está preocupado. ¿Cómo vendría delante del Dios alto y poderoso? Aleluya. Con muchos animales, con muchos bueyes, con 10,000 arroyos de aceite, por su maldad, por su pecado. ¿Qué dice? Entregaré, traeré a mi primogénito para darlo a causa de mis rebeliones, de mi pecado. Gloria al Señor Jesús. El fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. El versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado o Él te ha dicho lo que sea bueno y que pida de ti Jehová. ¿Y qué pida de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Amén. Amén. Es lo único que Dios pide. Justicia, juicio, humillación. Amén. Obediencia. Amén. Nada más. Hoy en día muchos creen que trayéndole a Dios una tremenda ofrenda, muchos creen y piensan que trayéndole a Dios una tremenda ofrenda, un tremendo presente, ellos piensan que con eso Dios los va a perdonar a brazos abiertos. No. No, 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 no. No. No, de ninguna manera, Jesús. Dios lo primero que quiere es un corazón verdadero, Amén. un corazón humillado, Sí, Señor. juicio, misericordia, justicia, humillación. Es lo único que Dios pide. Lo único que Dios pide. ¿Qué puedo traerle al Señor para que el Señor me pueda responder? Es que tengo un familiar enfermo. Aquí estoy, Señor. Ahora yo traigo para dar ofrenda. Aquí yo traigo, voy a estar todos los domingos, voy a estar todos los jueves en tu casa, Señor. Pero mientras tú me sanas al familiar que está grave en el hospital, y yo te prometo que voy a estar todas las reuniones aquí. El Señor conoce el corazón. Amén. Sí, aquel hombre, aquella mujer puede estar los 3 días de la semana de reunión. 3 reuniones de la semana puede estar en la iglesia. Pero si no hay un corazón lleno de obediencia, un corazón humillado, un corazón verdadero, si no hay justicia, no hay misericordia, no hay nada. Así es. Sacrificio es necio. Amén. La obediencia para usted y para mí es más importante, tiene mucho más valor que lo que usted y yo pensamos que tiene. Así es, Señor. Amén. Mucho más. Es una palabra que se ve tan pequeña, tan débil, tan sin fuerza, tan sin poder, pero es de grande importancia. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, lamentablemente no hay nada. Porque cuando no hay obediencia a Dios, entra la desobediencia. Así es. Si no hay obediencia en nosotros a Dios,
entra y comienza a reinar en nosotros la desobediencia. Así es, Señor. Y Amén. comenzamos a desobedecer de a poco, de a poco, de a poco a la palabra de Dios. Sí, Señor. De primera yo desobedezco a una cosa, después ya son 2, después ya son 3, después ya son 10, después ya son 15, después ya son 20 cosas que yo estoy desobedeciendo, después ya son 40 cosas que yo las desobedezco. Me convierto en lo que dice la Biblia, en verdaderos hijos de desobediencia. Sí, Señor. En lo que Pablo escribe, en verdaderos hijos de desobediencia. Que el Señor nos ayude. Amén. Dios nos ha hablado en esta noche una vez más. Hasta aquí siento predicar la palabra del Señor Jesús. Jesucristo les bendiga a todos, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.